Vamos a ver el tema de los enlaces químicos. La mayoría de los átomos en la naturaleza no se encuentran en forma aislada, sino que se encuentran enlazados a otros átomos vecinos, salvo los gases nobles, que son los que están en la última columna de la tabla periódica y que no se enlazan a otros átomos porque ya tienen sus orbitales completos. Por eso no reacciona, por eso se les dice que son gases inertes. Todos los demás átomos entonces lo que buscan es alcanzar la configuración electrónica que tienen los gases nobles, es decir, lo que buscan es completar sus niveles energéticos. Y eso se logra completando el orbital S y el orbital P. Estos N representan el nivel energético, que puede ser 1, 2, 3, etc. Como ven, estos niveles energéticos se completan con 8 electrones, y a esto es lo que se le llama la regla del octeto, que se cumple para todos los periodos salvo para el primer periodo. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, en la primera fila está solamente el hidrógeno y el helio, y ese nivel se completa con 2 electrones. Por eso a esto se le llama regla del dueto, pero solo para el primer nivel. Para todos los demás niveles se necesitan 8 electrones para completarlo. Entonces dijimos que la mayoría de los átomos se encuentran enlazados con otros, y las fuerzas de atracción entre esos átomos es la que va a determinar qué tipo de sustancia es y qué propiedades químicas va a tener. Entonces, podríamos definir a los enlaces químicos como esa fuerza de atracción que va a mantener unidos a los átomos o iones, formando agrupaciones que son más estables, es decir, con menor energía. Y de acuerdo a cómo estén enlazados esos átomos, vamos a poder tener moléculas que pueden estar constituidas por 2, 3, 4, unos pocos átomos, o aquellas macromoléculas o redes constituidas por una enorme cantidad de átomos que van a formar sustancias y con propiedades distintas dependiendo del tipo de átomo y del tipo de enlace que tengan. Vamos a ver que básicamente hay 3 tipos de enlaces. El iónico, que está constituido por elementos o átomos de tipo metálico y no metálico, y va a formar redes iónicas. Los covalentes van a estar constituidos por átomos no metálicos, y entre ellos incluimos el hidrógeno, ¿sí? Vamos a considerar que el hidrógeno es un no metal, aunque en la tabla periódica esté del lado de los metales por su configuración electrónica, pero lo vamos a considerar un no metal. Entonces, en el caso de que los no metales se enlacen entre ellos, van a formar moléculas o macromoléculas. Y en el caso de que los átomos metálicos se enlacen, a través de un enlace metálico, van a formar redes metálicas. Veamos un ejemplo para cada uno. Para el enlace iónico podemos citar como ejemplo la sal de mesa común, que es cloruro de sodio, en la que los átomos se han transformado en iones de distinta carga que se van a atraer entre ellos. Esa atracción va a ser el enlace iónico. En cambio, en un vaso de agua tenemos miles o millones de moléculas que están constituidas por átomos de oxígeno y de hidrógeno. Allí la fuerza de atracción va a estar dada por los
electrones que van a compartir el oxígeno y el hidrógeno. Aquí no va a haber iones. Y en el caso de los metales, vamos a ver que la fuerza de atracción va a estar dada entre los cationes metálicos y los electrones dislocados que cada átomo libera. Vamos a llamar electrones de valencia a aquellos que están en el último nivel, que son los que participan del enlace. Los que están en las capas más internas, esos niveles están completos y no van a participar en los enlaces. Por ejemplo, acá tenemos en el átomo de sodio, tenemos en el nivel 3 un solo electrón en el orbital S. Ese es el que va a participar del enlace. En el flúor tenemos en el último nivel, que es el 2, tenemos 7 electrones que son los que llamamos de valencia y que son los que van a participar del enlace. Habíamos dicho que los átomos buscaban alcanzar la configuración electrónica de los gases nobles. Por lo tanto, todos los átomos van a tender a ganar, a perder o a compartir electrones hasta rodearse de 8 electrones de valencia, excepto el hidrógeno, como habíamos visto. Aquí está la estructura de Lewis, que es una representación en la que se coloca el símbolo de elemento y alrededor se ubican puntos o crucecitas que van a representar los electrones de valencia, es decir, los de la última capa. Por ejemplo, aquí vemos en el potasio que tiene un solo electrón en el nivel 4, entonces ese puntito va a representar ese electrón en ese nivel. En cambio, el bromo tiene 7 electrones en el último nivel, que es el 4, y están representados por estos 7 puntitos. Acá vemos los símbolos de Lewis para el sodio y para el cloro cuando están separados, es decir, cuando todavía no se enlazaron y no están cumpliendo la regla del octeto. Por eso luego se enlazan para llegar ambos a la regla del octeto. El sodio, si pierde un electrón, se queda con todo el nivel anterior completo, y el cloro, al tomar el electrón que le entrega el sodio, va a completar su nivel con 8 electrones. Aquí vemos para el hidrógeno y el oxígeno los símbolos de Lewis cuando está cada átomo solo, sin enlazarse. Entonces vemos que el hidrógeno está con su único electrón y el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. Cuando se enlazan, la estructura de Lewis queda de esta forma. El hidrógeno alcanzó a completar su nivel, recuerden que en este caso se completaba con 2, entonces el hidrógeno cuenta estos 2 electrones como propios, lo mismo este otro hidrógeno, y el oxígeno cuenta los 6 que tenía más los 2 que está compartiendo con el oxígeno. De esta forma, todos los átomos llegaron a alcanzar la configuración de gas noble más cercana. Perdón, quise decir que el oxígeno está compartiendo con el hidrógeno. La estructura de Lewis es muy útil para
poder representar los electrones y ver cómo se distribuyen en los enlaces, pero hay que tener cuidado porque es útil pero para los elementos representativos, pero no para los de transición. Recordemos que los representativos son las dos primeras columnas a la izquierda, que representan los orbitales S, y las otras 6 columnas a la derecha de la tabla periódica que representan el llenado de los orbitales p. En este gráfico son los que están sombreados en celeste. Y acá tenemos la representación de Lewis de todos los elementos representativos de los 5 primeros períodos. Ahora vamos a ver cada tipo de enlace con un poco más de detalle. Comencemos por el iónico. En este enlace van a intervenir un metal y un no metal. El metal tiene baja electronegatividad, es decir, poca atracción por los electrones, y baja energía o potencial de ionización, es decir, el núcleo no atrae con demasiada fuerza a los electrones de la última capa. Entonces, por esto el metal va a tender a ceder electrones, es decir, a formar cationes. Por el contrario, los no metales tienen alta electronegatividad, es decir, una gran avidez por los electrones, y tienen alta energía o potencial de ionización, es decir, hay una fuerte atracción entre los electrones y el núcleo. Entonces tienden a tomar electrones y por ello van a transformarse en aniones. Entonces va a ocurrir una transferencia de electrones desde el metal al no metal. Y esto lo podemos cuantificar a través de la diferencia de electronegatividad. Si vamos a la tabla y buscamos la electronegatividad de cada átomo, vamos a ver que, por ejemplo, para el sodio es 0,9 o similar, depende por ahí la tabla que estén usando, y para el cloro es alrededor de 3. Si sacamos ese delta E, es decir, la diferencia de electronegatividad entre ambos átomos en valor absoluto, vamos a ver que en este caso nos da un valor de 2,1. ¿Qué quiere decir? Y que va a haber una transferencia de electrones y formación de iones, porque se ha establecido que cuando la diferencia de electronegatividad es mayor que 1,7, se produce la transferencia de electrones y no la compartición. Entonces, en este caso, el sodio va a entregar al cloro el electrón, el único que tiene en el nivel 3s, lo va a entregar al cloro, por lo tanto el sodio se va a convertir en el catión sodio y el cloro se va a convertir en el anión cloro o cloruro. Ambos de este modo van a cumplir con la regla del octeto. Y de este modo, al formarse un ion positivo y otro ion negativo, va a haber atracción eléctrica por tener cargas opuestas. Esos iones se van a mantener unidos por la fuerza de atracción que viene dada por la ley de Coulomb, es decir, que esa fuerza va a ser proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación que hay entre esos iones. Si observan, el sodio va a disminuir su tamaño cuando pasa de ser un átomo a un catión, y por el contrario el cloro va a aumentar su tamaño, es decir, su diámetro, su radio, cuando pasa de átomo a ser anión. Entonces, esos
cationes y esos aniones se van a ubicar de forma tal de formar una estructura, es decir, una red espacial en la que cada sodio está rodeado por 6 cloros. Aquí vemos 4, habría uno más en el plano de arriba y otro por debajo, y lo mismo para el cloro. Cada cloro va a estar rodeado por 6 sodios, falta uno arriba y otro abajo. Entonces se forma una red en la que la atracción es de tipo electrostática por cargas de distinto signo. No se forman moléculas de cloruro de sodio. Es un sólido que forma una red iónica sólida, tridimensional. Aquí vemos otro ejemplo en el que tenemos un átomo de potasio que va a perder su electrón de valencia, el que tiene la última capa, y va a quedar como el catión potasio. Y el bromo va a ganar un electrón y va a quedar como ion bromuro. Ambos iones se van a atraer por fuerzas de naturaleza eléctrica. Entonces se va a formar el catión potasio y el anión bromuro, y la atracción es de tipo iónico. ¿Qué propiedades tienen los compuestos con enlace iónico? Bueno, son solubles en solventes polares. Vamos a ver que el agua es un solvente polar, cuya molécula tiene polaridad. Vamos a ver que los compuestos iónicos no conducen la corriente cuando están en estado sólido, pero sí la van a conducir cuando están fundidos o disueltos. Vamos a ver también que son sustancias con altos puntos de fusión y ebullición, y que son en general sólidos cristalinos quebradizos. Veamos un poquito más en detalle la propiedad de ser soluble en una solución o en sustancias polares como el agua. Aquí vemos un cristal de cloruro de sodio en el que las esferitas más chiquitas, estas celestes, son los cationes sodio, y las verdes más grandes son los aniones cloruro. Y aquí vemos el agua, que está compuesta por las esferitas rojas, que sería el oxígeno, y estas más pequeñas, las grises, que serían los dos hidrógenos. Cuando ponemos en contacto el cloruro de sodio con el agua, vemos que se van a ir rodeando cada uno de los iones por moléculas de agua. Pero observen que los aniones cloruro que tienen carga negativa van a atraer al agua por el lado de los hidrógenos. En cambio, los cationes potasio van a atraer al agua por el lado de los oxígenos. Y esto es una cuestión de cargas. Fíjense, el catión sodio, que tiene carga positiva, va a atraer al agua desde el extremo negativo. En cambio, el cloruro, que tiene carga negativa, va a atraer al agua por el extremo positivo de los hidrógenos. Y de esta forma se van a ir disolviendo el cloruro de sodio en agua, ¿verdad? Veamos la conducción eléctrica. Si a un compuesto iónico, como por ejemplo la sal de mesa, le aplicamos una diferencia de potencial, no va a haber conductividad, es decir, el foco no se va a encender, porque no hay movilidad entre estos iones. Están formando una estructura sólida
firmemente enlazados un ion con otro. En cambio, si esa sal la fundimos, ahí los iones van a tener cierta movilidad, entonces los cationes van a migrar hacia el electrodo negativo y los aniones van a migrar hacia el electrodo positivo. De esta forma se va a cerrar el circuito, va a haber conductividad eléctrica y el foco se va a encender. Lo mismo si estamos en el caso de tener el compuesto iónico disuelto en agua. Ya vimos que se disolvían en solventes polares. Entonces, al haber una disolución, nuevamente los cationes van a migrar hacia el electrodo negativo y los aniones hacia el electrodo positivo. El circuito cierra, y lo cual se enciende el foco y se demuestra que hay conductividad eléctrica, pero es de segunda especie. ¿Qué quiere decir que sean conductores de segunda especie? Que la corriente se va a conducir a través de electrolitos, es decir, de iones, no de electrones como es en el caso de los metales. Entonces, esos iones son más voluminosos, más pesados y bueno, la conductividad no es tan elevada como en los metales, pero tienen conductividad eléctrica de tipo iónico. Entonces, esta conductividad de los electrolitos va a aumentar con la temperatura. Otro aspecto que tienen los compuestos iónicos son sus puntos de fusión y ebullición elevado, y eso se debe a la fuerte atracción de tipo electrostático que hay entre los iones de carga opuesta. Y otra de las características que tienen los sólidos iónicos es que son cristalinos y quebradizos. Es decir, esos iones van a formar una estructura ordenada en la que se van a ubicar los iones positivos y los iones negativos. Cuando se ejerce alguna fuerza, fíjense que si aquí se desplaza una capa de iones, en este lugar, al desplazarse un diámetro atómico, va a quedar un catión al lado de un anión. Y eso va a generar una repulsión eléctrica y allí se va a producir la rotura o fractura. Entonces, por eso es que tienen una fractura frágil, rápida. Bueno, supongo que se habrán dado cuenta que recién cuando dije que ocurría el desplazamiento de los iones, un catión queda al lado de otro catión. Por eso precisamente se genera la ruptura por la repulsión entre cargas de igual signo. Ahora veamos el enlace covalente. Habíamos dicho que se producía entre no metales o entre un no metal y el hidrógeno. Los no metales tienen electronegatividades y energías o potenciales de ionización muy altos y similares. Entonces, no hay quien pueda ceder electrones y no hay quien pueda tomarlos. Entonces, en este caso, los electrones se van a compartir. Esas diferencias de electronegatividades son pequeñas, son menores a 1,7. Entonces, en ese caso, decimos que tenemos enlace covalente con compartición de electrones. Fíjense, acá hay dos átomos de hidrógeno en los que cada átomo tiene un electrón, entonces
no habría ninguna razón por la cual un átomo le podría quitar el electrón al otro. Entonces, lo que hacen es compartirlo. Aquí vemos que después hay una distribución de los electrones en la zona intermedia entre los núcleos de forma tal de equiparar las fuerzas de atracción y las de repulsión. Y la distancia entre los dos núcleos es lo que se llama la longitud de enlace. Aquí está graficada la variación de energía que ocurre cuando dos átomos de hidrógeno dejan de estar separados para terminar formando una molécula de hidrógeno 2. Si ponemos el cero de energía cuando cada uno de los átomos de hidrógeno están solos, es decir, aislados, vemos que luego esos átomos, a medida que se van acercando, van a empezar a distorsionar su nube electrónica, van a empezar a atraerse y la energía va a empezar a disminuir. Va a continuar disminuyendo a medida que se van acercando hasta que llega un momento en que la energía es mínima y es en la que se forma la molécula, en este caso de hidrógeno 2. Entonces, el mínimo de esta curva es lo que se llama la energía de enlace y es a la separación que hay entre los núcleos, esa es la distancia de enlace. Si luego los átomos intentaran acercarse un poco más, enseguida se estaría generando las fuerzas de repulsión que harían elevar considerablemente la energía. Entonces, las moléculas permanecen en ese estado porque corresponden a un mínimo de energía. Es cuando más estables son. Aquí en este cuadro se representa la longitud y la energía de enlace para unos cuantos pares de átomos. La longitud o distancia de enlace, es la distancia que hay entre los núcleos de los átomos. Podemos ver que cuanto mayor es la energía, menor es la distancia de enlace. Tenemos distintos tipos de enlace covalente. Tenemos aquellos átomos que comparten un solo par de electrones, van a formar lo que llamamos un enlace covalente simple o único. Hay otros átomos que comparten dos pares de electrones, lo que vamos a llamar un enlace covalente doble, y también hay algunos átomos que llegan a compartir hasta tres pares de electrones, lo que sería un enlace covalente triple. Acá hay un ejemplo de cada uno. Observen, los puntitos son los electrones, aquí antes de formar el enlace, y aquí al formarse el enlace se comparte un par de electrones, que es lo que habitualmente solemos representar con una línea. Entonces esta línea de enlace representa dos electrones compartidos. Sería para el caso del hidrógeno. Para acá el caso del oxígeno, que tiene 6 electrones en su última capa, va a necesitar compartir dos pares de electrones para cumplir con la regla del octeto. Por eso es que para el oxígeno ponemos un doble enlace covalente. Para el nitrógeno, que tiene 5 electrones en su última capa, va a necesitar compartir 3 pares de electrones. De esta forma va a formarse un enlace covalente triple. Aquí hay más ejemplos de sustancias con enlaces covalentes con la representación de Lewis o con
con las líneas de enlace. Entonces tenemos sustancias como el cloruro de hidrógeno, el nitrógeno, el metano, el oxígeno, el dióxido de carbono. Esa capacidad de formar enlaces múltiples va a disminuir con el aumento del tamaño del átomo. Si vamos a la tabla, en el grupo 14 vamos a ver que está el carbono y por debajo el silicio. Es decir, el carbono es más pequeño y puede formar enlaces dobles o triples con facilidad. De esta forma va a formar moléculas de dióxido de carbono. Pero el silicio no puede formar enlaces dobles o triples porque tiene mayor tamaño, entonces solo puede formar enlaces simples. Y el silicio tiene la misma valencia o capacidad de combinación que el carbono, que es 4, es decir, va a necesitar compartir 4 electrones con sus vecinos, en este caso 4 oxígenos que tenga alrededor. Y cada oxígeno va a necesitar compartir 2 electrones con 2 silicios. Y esto continúa. Aquí cada silicio se va a combinar con 4 oxígenos y cada oxígeno con 2 silicios. Y esto va a formar una red macromolecular de dióxido de silicio, que no es una molécula gaseosa como el dióxido de carbono, sino que es uno de los minerales más duros que se conocen. Es el dióxido de silicio, es el cuarzo. Entonces, como no puede formar moléculas, forma estas estructuras macromoleculares, todas unidas con enlaces covalentes, pero simples. Hay una variante del enlace covalente que se llama coordinado o dativo, que es cuando los electrones que se comparten son aportados por un solo átomo. Por ejemplo, veamos aquí en el dióxido de azufre que en este caso el oxígeno va a compartir 2 electrones con el azufre y se va a formar un enlace covalente doble normal, digámoslo. En cambio, en este otro, si acá nuevamente el oxígeno comparte 2 electrones, con el azufre, no se estaría cumpliendo la regla del octeto. Por eso es que se considera que solamente se comparten los electrones del azufre. De esta forma, cada uno de los átomos quedaría con 8 electrones. Este oxígeno cuenta estos 8 electrones, el azufre cuenta estos 8 electrones como propios y este otro oxígeno cuenta estos 8 electrones. Pero fíjense que a este enlace el oxígeno no aportó ningún electrón. Y eso es lo que se representa, bueno, con esta flechita. No es una cuestión demasiado importante porque a los efectos de las propiedades el enlace sigue siendo covalente. Es decir, que los electrones sean aportados equitativamente por los 2 átomos o por uno solo, no cambia las propiedades del compuesto. Aquí nuevamente tenemos otro ejemplo, el trióxido de azufre, en el que aquí vemos que con un oxígeno hay una compartición doble covalente normal común y hay otros 2 enlaces que serían covalentes coordinados o dativos, en las que solamente aporta los electrones el azufre y no estos 2 oxígenos. Entonces aquí tendríamos 2 enlaces dobles covalentes normales y 2 enlaces covalentes dativos o coordinados. Veamos ahora la polaridad del enlace, es decir, si los electrones que están compartidos van a estar en la zona exactamente entre medio de los 2 núcleos o van a estar más cerca a alguno de los átomos.
Si tenemos átomos iguales, obviamente cuando la diferencia de electronegatividad va a ser cero y ese enlace covalente no va a tener polaridad. Apolar es lo mismo que no polar. Es decir, los electrones se van a encontrar exactamente en el medio, o casi. Algunos libros hablan una diferencia de electronegatividad entre 0 y 0 hasta 0,4 se considera un enlace no polar. Si la diferencia de electronegatividad está entre 0 o 0,4 hasta 1,7, ese enlace covalente se considera polar. Entonces, podríamos hacer como una escala con la diferencia de electronegatividad. Habíamos visto que si esa diferencia era mayor que 1,7, el enlace era iónico. Acá había una transferencia de electrones de un átomo a otro. En cambio, si esa diferencia de electronegatividad es menor que 1,7, no hay transferencia de electrones, sino que hay compartición. Y esos electrones que se comparten, si están en el medio, en la zona central, va a ser un enlace covalente no polar. Y si están más desplazados hacia alguno de los átomos, va a haber una polaridad en ese enlace. Fíjense, por ejemplo, el cloro, dependiendo con quién se enlace, va a formar un tipo de enlace u otro. Si el cloro se une a sí mismo formando una molécula de cloro 2, va a enlazarse a través de un enlace covalente no polar. Aquí los electrones van a estar en la zona central de este enlace covalente. En cambio, si el cloro se une o se enlaza con el hidrógeno, el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, aquí los electrones no van a estar exactamente en el centro de este enlace, van a estar más cerca del cloro, porque es más electronegativo, tiene mayor tendencia a atraer los electrones. Entonces, aquí el enlace va a ser polar. Y si el cloro se enlaza con el sodio, va a haber una transferencia de electrones desde el sodio al cloro. Se va a formar el catión sodio, el anión cloruro y el enlace va a ser de tipo iónico por atracción de cargas opuestas. Dijimos que la diferencia de electronegatividad menor que 1,7 indicaba que estábamos frente a un enlace covalente. Y si la diferencia de electronegatividad entre dos átomos era mayor que 1,7, estábamos frente a un enlace iónico. Entonces también podemos establecer lo que se llama el carácter iónico porcentual. Es decir, en una escala de 100, cuán iónico o covalente es un enlace. Fíjense, para una diferencia de electronegatividad muy alta, estoy cerca del 100% de carácter iónico. Es decir, si la diferencia de electronegatividad es muy alta, ese compuesto va a tener propiedades iónicas netamente. En cambio, si estoy cerca del 1,7, que es la zona de inflexión, estoy alrededor del 50%. Es decir, esta sustancia, con esta diferencia de electronegatividad, va a tener propiedades entre iónicas y covalentes. Y aquellas sustancias con diferencia de electronegatividad menores que 1,7 van a tener bajo carácter iónico porcentual, es decir, van a ser sustancias con propiedades covalentes. Veamos ahora la polaridad de las moléculas. No confundan con la polaridad del enlace que recién vimos.
La polaridad de las moléculas hace referencia a si el centro de carga de esa molécula coincide con el centro geométrico o está desplazado. Si las cargas están desplazadas, esa molécula va a tener un extremo positivo y otro negativo. Sería lo que llamamos una molécula polar o dipolo. Entonces, podemos tener dos tipos de moléculas. Las que no tienen polaridad, por más que le pongamos un campo eléctrico, no se van a orientar, y las moléculas polares que sí se van a orientar en presencia de un campo eléctrico. Aquí tenemos polares, si no hay campo eléctrico tienen una distribución aleatoria, pero las moléculas polares, si aplicamos una diferencia de potencial, fíjense que las moléculas se van a acercar los extremos positivos al electrodo negativo y las moléculas se van a acercar con su extremo negativo al electrodo positivo. En cambio, si aquí hubiera moléculas no polares, por más que aplique una diferencia de potencial, no van a migrar hacia ningún electrodo porque no tienen polaridad. Si la molécula está constituida solamente por dos átomos y esos átomos son iguales, esa molécula no va a tener polaridad. Va a ser una molécula apolar. Por ejemplo, sería el caso del hidrógeno. En cambio, si esa molécula está formada por dos átomos distintos, esa molécula con seguridad va a tener polaridad, es decir, va a formar un dipolo. El extremo negativo va a estar donde se encuentre el átomo más electronegativo y el extremo positivo donde se encuentre el átomo menos electronegativo. En este caso sería el ejemplo del cloruro de hidrógeno. El átomo grande es el del cloro, el chiquito es el de hidrógeno. Cuando la molécula está formada por dos átomos, es fácil saber la polaridad, porque la molécula va a ser siempre lineal. El tema es cuando tenemos tres o más átomos formando una molécula. En esos casos tenemos que conocer además la geometría molecular, es decir, cómo están distribuidos espacialmente esos átomos. Entonces, las distintas moléculas van a adoptar distinta geometría de tal forma de que la repulsión electrónica sea mínima. Por ejemplo, la molécula de cloruro de berilio adopta una forma lineal, con el berilio en el centro y los cloros en los extremos, formando un ángulo de 180 grados. Pero otra molécula, como por ejemplo el trifluoruro de boro, va a adoptar una geometría triangular, es decir, va a estar el boro en el centro y los tres átomos de flúor distribuidos a 120 grados cada uno. Si hablamos de moléculas como por ejemplo la de metano, que tiene 4 átomos, va a adoptar una geometría tetraédrica, con el carbono en el medio y los 4 átomos de hidrógeno en cada uno de los vértices del tetraedro. Si, por ejemplo, la molécula de amoníaco adopta una geometría de pirámide trigonal, es decir, en la punta el nitrógeno y en la base los 3 hidrógenos. Para el caso del agua, la geometría es angular. El oxígeno en el centro es la esferita roja aquí y los hidrógenos formando un ángulo de 104,5 grados. Es decir, la molécula de agua no es lineal, no tiene un ángulo de 180 grados, sino que forma un ángulo de casi 105 grados.
aquí está con más detalle la estructura del agua, cómo se distribuyen los electrones. Fíjense, de los 6 electrones que tiene el oxígeno, 2 comparte con los hidrógenos y los otros 4 quedan libres. Pero la ubicación de los hidrógenos no es en línea recta, sino tiene este ángulo que podríamos imaginarlo en un tetraedro, el oxígeno, y aquí los hidrógenos en 2 vértices y las otras cargas de los oxígenos en los otros vértices. Entonces, para moléculas con más de 2 átomos, es necesario que conozcamos su geometría, porque en realidad lo que necesitamos conocer es si el momento dipolar de esa molécula es igual o distinto de 0. Ese momento dipolar es carga por distancia, y es un vector orientado hacia el polo positivo, hacia el polo negativo, perdón. Entonces, si hay momento dipolar, esta molécula va a ser un dipolo. Y si no hay momento dipolar, es decir, es nulo, esa molécula no va a tener polaridad. Veamos 2 ejemplos. Aquí en el dióxido de carbono está formado por 3 átomos, el carbono en el medio, el oxígeno a los costados, y esta molécula tiene una geometría lineal, es decir, este ángulo es de 180 grados. Entonces, fíjense, aquí se establece un momento dipolar del carbono hacia el oxígeno, y aquí se establece otro momento desde el carbono hacia el otro oxígeno. Es decir, son 2 momentos iguales en magnitud, pero opuestos, por lo tanto se anulan. Eso hace que la molécula de dióxido de carbono no tenga polaridad, porque ese momento dipolar es igual a 0. En cambio, miremos lo que ocurre en el agua. El agua también tiene 3 átomos, uno de oxígeno en el medio y otros de hidrógeno a los costados. Pero ya vimos que el agua no es lineal, sino que tiene una estructura angular, con este ángulo de 109,5 grados. Entonces, fíjense, aquí están los momentos dipolares hacia el extremo negativo, que es el oxígeno, y aquí está el otro momento, pero nos queda un momento resultante. Aquí no se nos anulan, por lo tanto esta molécula tiene polaridad, es decir, va a ser lo que llamamos un dipolo y se va a orientar en un campo eléctrico. Muy distinto serían las propiedades del agua si su geometría molecular fuera lineal. Repasemos el concepto de polaridad de las moléculas con estos ejemplos. Esta molécula de cloruro de hidrógeno va a ser polar porque tiene 2 átomos que son distintos. El cloro, al ser más electronegativo que el hidrógeno, va a hacer que esta molécula sea un dipolo con una carga negativa en el extremo en que se encuentra el cloro y una carga positiva en el extremo en que se encuentra el hidrógeno. En cambio, el tetracloruro de carbono, por tener una distribución tetraédrica de los cloros alrededor del carbono, no va a tener polaridad, es decir, va a ser una molécula no polar, con su momento dipolar igual a 0. En cambio, si aquí fíjense, también tenemos una molécula tetraédrica, pero en 3 vértices tenemos 3 hidrógenos y en uno tenemos un cloro. Esto hace que la molécula pase a ser polar, con
un extremo negativo en el sector donde se encuentra el cloro. Algo similar ocurre con la molécula de amoníaco. Va a tener un extremo más negativo en cercanías del nitrógeno. Entonces va a ser también una molécula polar, va a formar un dipolo. En cambio, el trifluoruro de boro, como tiene los flúor equitativamente distribuidos en el espacio, los momentos dipolares se van a anular, el momento va a ser cero y la molécula no va a tener polaridad. Entonces, el tipo y la polaridad de las moléculas van a determinar las fuerzas con las que se van a atraer entre sí estas moléculas, que es el tema que vamos a ver la próxima clase. Pero vayan teniendo en cuenta que aquellas moléculas polares se van a atraer más intensamente que aquellas moléculas que no tengan polaridad. Ahora les voy a mostrar algunas estructuras macromoleculares. Es decir, son estructuras que tienen enlaces covalentes iguales a las que venimos viendo, es decir, con compartición de electrones, pero en vez de formar moléculas de unos pocos átomos, forman estructuras muy grandes, llamadas macromoléculas, formadas por cientos o miles de átomos. Un caso típico es el del cuarzo, que es el dióxido de silicio, en el que habíamos visto que cada silicio se unía de forma covalente a 4 oxígenos y cada uno de los oxígenos se enlazaba con otros 2 silicios, cada silicio con 4 oxígenos y así sucesivamente. Si lo vamos a ver en 3 dimensiones, en realidad es una estructura tetraédrica en la que en el centro del tetraedro se encuentra el silicio y en los 4 vértices el oxígeno. Entonces, si pudiéramos hacer un zoom a una piedra de cuarzo que es sumamente dura, veríamos que la organización de sus átomos sería de esta manera. Una de tetraedros con sílice, son las esferitas más pequeñas en el sílice, las esferitas más grandes con los oxígenos que son más pequeños en los vértices del tetraedro. El carbono forma también enlaces covalentes, tiene varios tipos de estructuras. Una de ellas es el diamante, en la que los átomos de carbono también se ubican en forma de tetraedros, donde aquí en el centro del tetraedro hay carbono y en los vértices también hay carbono, y esos tetraedros a su vez podemos ubicarlos dentro formando una estructura cúbica. Después, cuando vean sólidos, vamos a retomar este tema. Entonces, el diamante está formado exclusivamente por carbono y es el material natural más duro de la naturaleza. Ahora vemos la escala de Mohs y tiene el mayor puntaje. Y es muy caro y muy escaso. Pero hay otra forma de organizar los átomos de carbono que es en el grafito. El grafito también está formado exclusivamente por átomos de carbono, pero están organizados en capas o en láminas. Acá hay como los átomos de carbono formando hexágonos, pero esos hexágonos están en una lámina y no hay enlaces covalentes entre una lámina y otra. Los enlaces covalentes se encuentran entre los carbonos
que forman esos hexágonos de una misma lámina. Por eso es que el grafito tiene propiedades muy distintas a las del diamante. Es mucho más blando, de hecho se utiliza para los lápices de escribir, y como es muy abundante en la naturaleza, es también mucho más económico. Entonces acá hay otra representación de la estructura del diamante en forma tetraédrica y la estructura del grafito en la forma de hexágonos, formando láminas sin enlaces covalentes entre ellas. Y aquí también hay otras variedades de átomos constituidos todos por átomos de carbono, que son más modernas, que son el grafeno, el fulereno y los nanotubos de carbono. La escala de Mohs clasifica los minerales según su dureza, siendo el talco el más blando, aquel que podemos rayar con una uña, y el diamante es el mineral más duro que raya a todos los demás, y es el que tiene dureza 10, el máximo en esta escala de Mohs. En cuanto a las propiedades de los compuestos covalentes, tenemos que distinguir si estos son moleculares o macromoleculares. En el caso de los moleculares, van a tener fuerzas débiles de atracción entre las moléculas y por eso van a ser blandos, y generalmente van a ser gases o líquidos con puntos de fusión y ebullición relativamente bajos. No van a conducir la corriente en ningún estado porque tienen los electrones compartidos. No tienen electrones libres ni tampoco tienen iones que puedan conducir la corriente eléctrica. Van a ser también malos conductores del calor, y aquellos compuestos covalentes con moléculas polares van a ser solubles en solventes polares, y aquellos compuestos con moléculas no polares van a ser solubles en moléculas no polares. En cuanto a los covalentes macromoleculares, estos son aquellos átomos que se enlazan de manera covalente, pero formando estructuras tridimensionales, todos con enlaces covalentes, por lo tanto son muy duras, y tienen puntos de fusión y ebullición muy altos, arriba de 1500-2000 grados centígrados, y en general no conducen la corriente. Algunos sí, como por ejemplo el grafito, pero no es por el enlace covalente, sino por el electrón que queda dislocado, ¿sí? El carbono tiene 4 electrones, 3 se usan para el enlace covalente, para formar los hexágonos de la lámina, y queda un electrón libre, que ese es el que genera esa ligera conductividad del grafito. Pero en general los compuestos covalentes no son conductores de la corriente eléctrica. Y el último enlace que nos falta ver es el metálico, y una forma simple de verlo es a través de la teoría del electrón libre. Es decir, esta teoría establece que los átomos metálicos entregan sus electrones convirtiéndose en iones positivos, es decir, cationes, que forman una red sólida en las 3 dimensiones, y que los electrones están rodeando a estos cationes y tienen movilidad. Eso hace que tengamos una nube o un mar de electrones alrededor de los cationes, y esos electrones están libres y pueden moverse fácilmente ante una diferencia de potencial. Aquí, por ejemplo, en
Si aquí tuviéramos un trozo de cobre, veríamos que cada átomo de cobre libera 2 electrones. Esos electrones pasan a formar parte de esa nube. Esos electrones pierden la identidad de a qué átomo pertenecían y pasan a formar esa nube que va a alcanzar la electroneutralidad con los cationes. Es decir, la suma de las cargas positivas y las cargas negativas de los electrones va a ser 0. Aquí vemos para el aluminio, en este caso, cada átomo de aluminio libera 3 electrones que van a ir a esa nube o a ese mar a rodear cada uno de los cationes. Esta facilidad que tienen los electrones para moverse va a derivar en las propiedades de una alta conductividad eléctrica. También van a tener una alta conductividad térmica. Las superficies metálicas por lo general tienen brillo, son maleables, es decir, se pueden formar láminas, son dúctiles, podemos formar alambres, no son quebradizos, a diferencia de los iónicos y de los covalentes, tienen deformaciones plásticas, son sólidos cristalinos con empaquetamientos compactos y son prácticamente insolubles en cualquier disolvente. Al aplicarse un campo eléctrico, los electrones se desplazan libremente sin mayor resistencia, generando la corriente eléctrica. Por eso es que se dice que los metales son conductores de primera especie. Es decir, la corriente es transportada por electrones que son muy livianitos, prácticamente podríamos considerar que no tienen masa, por eso es que se considera que sin movimiento de materia. La mayoría de los metales aumenta su conductividad cuando disminuye la temperatura. La conductividad es la inversa de la resistividad, es decir, para cualquier metal, a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar la resistencia a la conducción, por lo tanto va a conducir menos. Un semiconductor tiene el comportamiento opuesto y un superconductor se comporta igual que un conductor metálico, pero va a tener una temperatura normalmente muy baja, a la que a partir de ella, o para temperaturas inferiores, no va a ofrecer más resistencia, es decir, la resistividad a la conducción es nula, y ahí a partir de esa temperatura se transforman en superconductores. ¿Por qué los metales son dúctiles y maleables? Bueno, porque tienen un empaque denso, es decir, forman estructuras cristalinas tridimensionales que están ordenadas espacialmente. Aquí cada uno de estas esferitas negras podríamos imaginar que es un catión metálico. Si esto fuera un trozo de aluminio, cada uno de estos puntitos estaría representando el catión aluminio más 3. ¿Qué pasa si a este metal le aplicamos un esfuerzo? Fíjense, en un principio el metal se va a deformar. Si el esfuerzo no es demasiado intenso, esa deformación va a ser elástica, es decir, si este esfuerzo cesa, la estructura va a volver a su estado original. Pero si ese esfuerzo es lo suficientemente importante como para que haya un deslizamiento, se va a producir lo que se denomina una deformación plástica, es decir, va a haber un corrimiento en la estructura,
Entonces, este átomo que antes estaba enlazado con este otro, ahora está enlazado con el de al lado. Pero no hay una fractura porque todos los cationes son iguales. Entonces se produce una deformación plástica de tipo permanente. Por eso, cuando golpeamos un metal, por más que haya desplazamiento, la neutralidad de las cargas se va a seguir manteniendo porque los electrones siempre van a estar neutralizando las cargas de los cationes. Hay una teoría llamada de bandas que es un poco más completa que la del electrón libre y que se refiere a que los niveles de energía de los átomos metálicos forman bandas de energía en los cristales. Es decir, esos electrones deslocalizados se mueven libremente a través de esas bandas y esas bandas pueden estar superpuestas, como es en el caso de los metales, o pueden estar separadas por regiones prohibidas, como sería en el caso de los aisladores eléctricos. La conductividad eléctrica de un sólido va a depender del espaciamiento y del estado de ocupación de esas bandas energéticas. Para un conductor, vemos que los electrones fácilmente van a pasar de la banda de valencia a la banda de conducción porque estas bandas están superpuestas. Para un semiconductor ya no hay superposición, pero están cerca. Entonces, con un poquito de energía ya se transforman en conductores. En cambio, para un material aislante, esta diferencia de energía es muy elevada, por lo tanto ya sería casi imposible que los electrones puedan pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Pero vemos que es una cuestión de energía. Si le damos la energía necesaria a los electrones para que puedan salvar este salto energético, cualquier aislante podría transformarse en un conductor eléctrico. Es cuestión de poder saltar esa zona o esa banda prohibida. Haciendo un repaso de los tres enlaces que vimos, podemos clasificarlos en iónicos, aquellos sólidos como la sal común de mesa, la fluorita, otros sólidos con enlace metálico como el cobre, el hierro, el iridio, el oro, la plata, y otros compuestos con enlace covalente que aquí pueden ser moleculares, que por lo general son los gases y los líquidos, y los macromoleculares, que por lo general son compuestos sólidos. Acá hay otra filmina un poco más completa que clasifica los enlaces en iónicos, donde la fuerza electrostática mantiene unidos los iones positivos con los iones negativos. Acá hay un ejemplo por el cloruro de sodio. Por otro lado tenemos los enlaces metálicos, producidos por la unión de iones metálicos con carga positiva, es decir, cationes, que forman una red con electrones que se desplazan alrededor libremente. También forman redes sólidas. Para el caso de las sustancias con enlaces covalentes, vemos que están formados por la unión de no metales que comparten sus electrones. Bueno, y aquí tenemos estructuras sólidas que forman redes, como sería el caso del cuarzo, es decir, el dióxido de silicio, y otras estructuras moleculares en las que son compuestos que forman moléculas, por ejemplo, una molécula de hidrógeno 2 o de cloro 2.
Acá hay otra filmina que muestra las fuerzas de atracción dentro de la molécula, clasificando los enlaces en iónicos, covalentes y metálicos. Establece un modelo para cada uno, la fuerza de atracción, el rango de energía. Fíjense que el de mayor energía de atracción es el iónico, porque es fuerzas de atracción de tipo eléctrico entre cargas positivas y negativas, y un ejemplo típico de cada tipo de enlace. Por último, aquí tenemos un cuadro en el que podemos irnos haciendo distintas preguntas para poder saber si la sustancia que queremos averiguar tendrá enlace covalente, iónico o metálico. La próxima clase continuamos con las fuerzas intermoleculares, es decir, las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas. Recién estuvimos viendo las fuerzas de atracción que hay entre los átomos. Muchas gracias por su atención.